quién hace efectivamente las cosas. Esto es clave cuando entra dinero contante y sonante, ¿no? Totalmente. Y enseguida empezaron a llegar algunas pautas. De hecho, una de las primeras pautas fue un chico que estaba con un emprendimiento tipo Dig desde Miami, que pagó por un banner fijo mensual, una cosa así como $500. Que en realidad después, cuando vio lo que fue el CTR, creo que había pagado 28 centavos de dólar por cada clic. O sea, nosotros sabíamos que adentro del sitio a los usuarios que estaban en ese momento no les gustaba la publicidad, porque eran la mayoría gente geek. Entonces, que estaban ahí porque habían construido una comunidad de gente geek. Y ese era un tema que uno se empieza a dar cuenta cuando va pasando el tiempo. Sin embargo, como ellos también eran gente geek, los que eran mis socios, empezaron también a hacer crecer el sitio y todos aportamos para que eso crezca. Y ellos dijeron que había que cambiar la programación y la estética del sitio. Para mí, ellos sabían del tema, con lo cual dije, bueno, ok. Y ahí me enteré que ellos tenían un socio de Wirus, que es la empresa de hosting, que estaba en China, que era un programador de la empresa United Virtualities. Y que él desde China era el que iba a hacer la programación. Bueno, a todo esto esta persona, digamos, no aparecía en ningún papel. Del papel que habíamos firmado no estaba. Pero tampoco me preocupé demasiado. Cuando llegó el verano, o sea, 2 meses después, el sitio ya estaba que explotaba. O sea, la realidad es que ya estaba top 1000 de Alexa y llegó a estar en ese momento top 17 de Argentina. O sea, todo esto en 3 meses. ¿Por qué? Porque abrimos el registro, claro, y un montón de gente que quería ser miembro del sitio empezó a entrar. Con lo cual, todo espectacular. Y decime, Esteban, ¿qué Taringa? ¿Por qué se llama Taringa el sitio? Porque ya se llamaba cuando lo agarraron, Taringa. Ya se llamaba cuando lo agarramos. Es más, si vos te fijabas en lo que era, digamos, nunca sé cómo se llama técnicamente eso, pero es como el pie que está arriba. No es un pie, sino en realidad como un header al lado del nombre que se ve en el Explorer. Decía Taringa Health Begins in the Colon. Como la salud empieza en el colon. Sí. ¿Por qué? Porque taringa.com era un spa en Australia que hacía tratamientos de enemas. Mirá qué interesante. Ahora, si él lo sacó de ahí, no lo sé. Pero bueno, digamos, es una zona de Australia, una playa de Australia y un spa en Australia. Pero la marca, digamos, en ese momento lo que era el nombre, el dominio, ya vino. Y era solamente el .net. ¿Y alguien tenía propiedad de ese dominio, de esa marca? ¿Alguien tenía propiedad de todo eso? Tanto taringa.net como .com.ar eran de Fernando Sanz, que es Cypher. De hecho, si uno entra hoy a nick.ar y pone taringa.com.ar, van a ver que aparece Fernando Sanz. O sea, él sigue conservando el taringa.com.ar. Ahora, no había marca registrada. Y yo fui y registré la marca. Como nosotros en el acuerdo del papel que habíamos firmado decía que tanto la marca como los dominios se repartían de la misma proporción, o sea que todos éramos socios en todo, yo fui al INPI, al Instituto Nacional de Propiedad Industrial, y como de formación yo soy abogado, no tuve problemas en rápidamente hacer el registro, no tuve que ir a ningún abogado ni nada. Y muy rápidamente también salió el registro otorgado. Con lo cual ese fue el primer roce que yo tuve con ellos, porque dijeron, ¿por qué no puse la marca a nombre de los tres? Y la verdad que si tenemos un papel firmado, ¿por qué tengo que poner el nombre de los tres? Si ya tenés el papel que te da la garantía de que esto es de todos. Hay un tema ahí también con... se podría haber puesto el nombre de la empresa también. Exactamente, pero no hay una empresa constituida, sino que éramos una sociedad de hecho, por decirlo de alguna manera. A todo esto, el compromiso que teníamos con el sitio es que ellos trabajaban con Wirus. Digamos que era su empresa de hosting de lo que vivían. Pero en ese momento ya estaba empezando a entrar dinero. No podíamos poner AdSense porque el sitio estaba en la lista negra, porque tenía una sección que se llamaba No Apto. Y No Apto era la parte pornográfica de Taringa. Ajá. Con lo cual en ese momento una de las discusiones fue ¿qué hacemos con esto? Yo propuse crear un sitio y registramos el dominio noapto.net. Y ellos dijeron, no, ¿por qué mejor no le ponemos poringa.net? Bueno, la verdad es que Poringa estaba bueno y quedó poringa.net. Y separamos el sitio, pero la base de usuarios era una sola. Claro. Pero automáticamente salimos de la lista negra de Google. En ese momento tuvimos creo que un mes de AdSense y dejó buena plata. Pero no era la época buena de AdSense. Era la época buena de AdSense y aparte teníamos un montón de tráfico. O sea que en realidad anduvo bien. Pero creo que ni llegó a estar un mes, a las menos de 4 semanas, nos bloquearon de vuelta el AdSense. Porque decían que había piratería en el sitio. Y en realidad la defensa es, esto no es piratería porque esto es un link a piratería. Porque nosotros no alojamos nada, lo que ponen los usuarios es todo link a piratería. Creo que hay una muy delgada línea y todavía no hay una jurisprudencia clara en todo esto. O sea, no todo es link a piratería, hay otras cosas, ¿no? Pero en realidad había muchos links a piratería. Mucho, sí. Esa es la realidad. En ese momento y ahora también. Entonces empezamos a tener algunas discusiones respecto a algunos temas operativos y ellos decían que estaban programando todo el sitio de vuelta. Cuando decían ellos, en realidad me decían que era la persona en China. Cuando más o menos era febrero, empezaron las primeras discusiones con ellos, porque ellos decían que ellos se merecían más parte del sitio,
porque ellos estaban poniendo más horas de trabajo. Yo a todo esto había ido a varias agencias de publicidad y en algunos casos me decían, sí, interesante, todo, pero ¿sabes qué? Es un sitio que tiene piratería. ¿Cómo va a pautar mi marca en un sitio con piratería? Mercado Libre entró rápidamente con su modelo de monetización, que se llama creo AdSmart o algo así, y empezamos a tener ingresos también por Mercado Libre. O sea, nunca más se puso un centavo. Desde que hicimos la inversión inicial, después fue todo plata que empezó a entrar. Una inversión inicial que fue de cuánto en total. $6.000. Claro. Porque fueron 5.000 más 1.000 del servidor. Bueno, la verdad es que plata entraba, cubríamos todos los gastos, le pagábamos al pibe que mantenía el servidor y quedaba plata que no retirábamos, pero que estaba ahí. Y en un momento, cuando empezaron a subir la nueva versión del sitio, el sitio empezó a andar muy mal. Te hago una pregunta, te interrumpo un segundo. ¿La plata a dónde iba realmente? Porque si no había una empresa constituida, no había una cuenta a nombre de la empresa. Bueno, esa era una de mis grandes dudas, porque, digamos, casi todo iba a PayPal, que la cuenta estaba a nombre de ellos. Y hay algunas cosas que se conseguían localmente que te las liquidaba Mercado Libre cada 2 o 3 meses y te pedía, o te daba un cheque o te decía dónde depositarlo. Entonces lo depositaban en una cuenta que era de ellos. Pero, digamos, yo hasta ese momento confiaba plenamente, digamos, y creía que existía un affectio societatis, diríamos. Un día podemos hablar del affectio societatis. Sí, totalmente. Bueno, en ese momento, ya para marzo, la cosa había empezado a empeorar desde nuestra relación, porque ellos me decían, no, pues vos no conseguís ningún anunciante. No, pero no es tan fácil conseguir anunciantes fuera de las redes. Los de AdSense nos dejaron afuera. Las agencias que yo le mando me dicen, sí, está bien, muy interesante el tráfico, pero, digamos, mi marca no va con este modelo de sitio. Por otro lado, nosotros sabíamos que casi todos los usuarios navegaban, por ejemplo, con Mozilla y bloqueaban la publicidad, porque ellos estaban muy en contra de que el sitio tenga publicidad. Todos los usuarios se sentían dueños del sitio, y eso es uno de los grandes temas que tiene Taringa. Que ellos se sienten dueños del sitio, o sea, de hecho, hoy existe Radio Taringa, Taringa no sé qué, Revista Poringa, existen todo tipo de derivados y que todos están registrados a nombre de otras personas que son usuarios del sitio y no de los dueños de Taringa. Sabiéndolo aprovechar, eso puede ser una fortaleza gigantesca de la empresa, que todo el mundo se sienta dueño de la empresa, del sitio, perdón. Claro. Nada, vos lo ves como una debilidad en este caso. En este caso creo que pasó a ser una debilidad porque cada vez que, digamos, alguien decía Taringa apareció en un medio o esto o el otro, todo el mundo decía, no, Taringa se va a vender, que vuelva a Cypher, que lo reconozcan a Cypher, digamos, siempre se armaba un poco de despelote con todo eso. Ahora, venían pasando los meses, ya estábamos más o menos en abril, y el sitio empezó a andar muy mal, pero la versión nueva. Y yo me empecé a quejar porque a mí no me consultaba absolutamente nada. Yo decía, ¿pero por qué esto anda mal? No, vos no te metas con esto. No, mira. Y un día me contestó mal este pibe desde China. Y yo dije, ¿y este pibe qué hace acá? No, bueno, él es socio. ¿Pero socio en dónde? No, porque él es socio nuestro, entonces él es socio también acá. Y aparte él es el que está haciendo todo el código nuevo. Bueno, fantástico. Cuando tengamos para data, le pagamos. Entonces me dijeron, no, porque nosotros estamos aportando más que vos. Nosotros creemos que necesitamos o deberíamos tener más participación accionaria porque nosotros estamos haciendo mucho más trabajo que el que vos haces. Yo decía, bueno, pero pará, si mañana da para pagar sueldos, los primeros que van a cobrar un sueldo son ustedes. Pero esto no tiene nada que ver con la parte de participación accionaria. Eso, hay que hacer esa diferencia clara siempre y desde el principio, ¿no? Sí, pero bueno, digamos, es fácil hacerlo cuando todos hablamos el mismo idioma. Cuando las otras personas hablan otro idioma es otro tema. Aparte, ellos en el fondo no estaban tan comprometidos, porque ellos tenían su empresa de hosting. Lo que hacían era linkear, digamos, obviamente, a Wirus desde Taringa, con lo cual Wirus recibía mucho tráfico. Y después se pusieron a armar varios sitios de ellos, tipo micrositios, donde por ejemplo uno era tipo seccionó, el otro era una especie de tu consejo, tu secreto, no sé qué, tu secreto ya existía, digamos, era tuconsejo.com, donde ellos linkeaban desde Taringa tráfico a sitios que eran solamente de ellos. Entonces yo le decía, pará, este sitio que ustedes pegaron acá, ¿es de ustedes? Sí, o sea, vos me estás aprovechando algo que somos socios y te lo estás aprovechando para vos. Bueno, está bien, no, tenés razón, pero bueno, después que cuando podría vos... estar todo bien, pero si está todo claro... No, la respuesta era, cuando vos tengas algún sitio, vení y lo linkeamos. Claro. O sea, ellos empezaron a hacer negocios con Taringa por afuera de Taringa. Con lo cual, bueno, el tema se empezó a poner cada vez más espeso. A todo esto Hernán, que era el que yo conocía originalmente, estaba aplicando para entrar a trabajar a Google. Estaba súper entusiasmado porque Google estaba abriendo oficinas en Argentina que había ido a entrevista. O sea, ni siquiera confiaban. Y yo le decía, muchachos, nosotros tenemos uno de los sitios de más tráfico de la Argentina. Había empezado a aparecer tráfico internacional. Esto podría valer millones si lo hacemos bien. No, bueno, en realidad lo que hay que hacer es ahora sacarle plata y vos preocupate por hacerle plata ahora porque nosotros no vamos a estar esperando que esto y el otro. Bueno, el tema es que después de Semana Santa la relación se quebró completamente. Se pelearon un día. Digamos, nos sentamos a hablar y aparte yo había estado hablando con estudios jurídicos por el tema de que ya nos estaban llegando algunas cartas documento o llamados por temas de propiedad intelectual e industrial. Y entonces le dije, ¿por qué no ponemos a un estudio de abogados y que de alguna manera ese estudio haga un disclaimer muy importante respecto a todo esto? Sí, pero para que primero queremos hablar de algunos temas. A todo esto muchas veces yo quería reunirme con ellos y ellos no podían.
O sea que no podemos, no, esto era, no, tengo